en la meditación de esta tarde. Padre, una vez más, venimos ante tu presencia para rogarte tu dirección, tu guía, a la hora en que compartimos tu palabra. Háblanos, Señor, porque algunos necesitamos escuchar un mensaje que fortalezca nuestra fe, que nos dé certidumbre en lo que creemos y también para mantenernos con fuerza y fortaleza en las luchas de nuestra vida. Te damos muchas gracias por aquellos que son sólidos en su fe, fuertes en sus convicciones, que no se mueven ni un ápice en su relación contigo. Pero hay algunos que luchamos, que batallamos con aquello en lo que creemos y con la manera de hacer frente a las adversidades. Tú a todos nos recibes como hijos, nos integras a tu familia espiritual. Gracias por ello. Háblanos, Señor, queremos escucharte, queremos también, conforme a tu palabra, vivir en nuestras vidas cotidianas, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. La fe es el tema que hemos escogido para que hoy domingo consideremos la palabra del Señor. Es un tema que más que escogido, que se desprende de la lectura del texto del Evangelio según San Juan, que hemos venido considerando de forma sistemática domingo a domingo, semana a semana. Hoy estamos con lo que se llaman los mensajes de Jesús de despedida ampliados. Así que continuaremos con el verso 18 y termina el párrafo hasta el verso 4 del capítulo 16. El título del mensaje de esta tarde es para que no abandonen su fe. En Lucas 18:8 hay una pregunta de Jesús, una pregunta que vale la pena considerar con toda la seriedad que implica lo que afirma o lo que cuestiona. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Es nuestro privilegio hoy domingo atender la palabra de Jesús acerca de la fe. Una fe que de acuerdo a Lucas 18:8 bien podría extinguirse. ¿Cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Una fe que también hemos leído y lo veremos en unos momentos más en el Evangelio de Juan, una fe que se puede abandonar. Si bien se puede extinguir, también se puede abandonar y también podemos flaquear en nuestra fe. Hemos escuchado en el transcurso del culto de este domingo la lectura de Éxodo 14. Y quisiera recordarles al final de la lectura, al llegar al verso número 31, en el que se remata esta historia de Israel atravesando el mar, perseguidos por los egipcios. Dice la narración en el verso 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Y vean cómo termina el verso 31. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. ¡Qué contraste! Jesús pregunta, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y el pueblo de Israel, después de ser testigos del gran poder de Dios, dice en Éxodo, pusieron su fe en el Señor. Si tomamos la libertad de reformular la pregunta de Lucas para tornarla un poco más personal y más incisiva, la podríamos hacer de esta manera. Cuando Jesucristo regrese,
Si el Señor aún te concede, te conserva y te concede la bendición de estar vivo en el regreso de Jesús, ¿tendrás fe en Él? Porque ya Juan nos había señalado lo que pasó con algunos discípulos. Juan 6:66. Vean, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. La fe se puede extinguir, la fe se puede abandonar y en la fe podemos flaquear. Sin duda, que no es fácil cuando no tienes un encendedor o un cerillo, no es fácil iniciar el fuego. Y tampoco lo es mantener el fuego vivo para que no se extinga. Pienso en esto cuando pienso en la fe. No es fácil para muchas personas que el fuego se encienda, que crean, que decidan abrir su corazón a la palabra y a recibir a Jesús como su Salvador y su Señor de forma personal. No lo es fácil para muchos. Pero también implica mucha dificultad para otros lograr que el fuego se mantenga y que no se extinga. Es decir, para que se mantengan creyendo en lo que ya en algún momento de su vida han empezado a creer. Miren, no estamos lejos de lo que es el Evangelio de Juan en su esencia. De lo que hablamos hoy acerca de la fe constituye el tema fundamental y el propósito único del evangelista. Y hemos leído una y otra vez, y hemos recordado cuando Juan escribe, todo esto se ha escrito para que creáis en Jesús. Y para que creyendo tengan vida eterna. También Juan tiene un propósito. Escribe este evangelio a los creyentes de segunda y tercera generación, cuando ya los testigos oculares han venido falleciendo. Y a ninguno de ellos, los nuevos creyentes, tendrán la bendición de ver con sus propios ojos a Jesús y a su ministerio. Ahora tendrán que basar su fe en el testimonio de los testigos oculares y en el testimonio que se registra por escrito en los evangelios. Y es necesario que Juan también les ayude a mantenerse firmes en aquello en lo que han creído. En los últimos capítulos que hemos leído en Juan, previos a la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección, y también en los textos propios de esa semana que hemos juntos conmemorado, Jesús ya ha atendido con cuidado, con corazón pastoral, con delicadeza, con amor, el asunto de la fe de sus discípulos. Él ha sido testigo de cómo sus discípulos más cercanos han luchado por mucho tiempo para poder creer en Él, abrir su corazón, tomar una decisión clara y definitiva para recibirlo como lo que Él es. Sin duda que lo han seguido. Decidieron tomar el reto de ir con Él en el desafío de ser su discípulo, pero poco a poco han comprendido todo lo que esto implicaba y que de un principio no entendían con claridad. Por eso es que encontramos cómo cuando Jesús habla de su regreso al Padre, ellos se llenan de miedo, se llenan de angustia, de un sentimiento de abandono. Y vemos cómo uno de ellos no puede mantenerse con rectitud e integridad y lo traiciona. Vemos cómo otro de ellos, uno de los líderes principales del grupo de los 12, también lo niega. Y ya en la resurrección, cómo se reúnen bajo llave temerosos de los judíos. Todo esto tiene que ver con un aspecto que tal vez tú también has vivido en relación con tu fe. Toda esta lucha interna
que las personas vivimos y que a veces conflictúan nuestro interior, nuestras emociones, para poder dar el paso definitivo y claro de depositar nuestra fe en Jesús. ¿No es cierto? También luchamos en ocasiones con el miedo, con la angustia, con el sentimiento de abandono, con la traición, con la negación. Y para muchas personas, esta parte interna, emocional, espiritual, es toda una verdadera lucha para poder creer en Jesús. También Jesús se ha acercado con corazón pastoral, amoroso, tierno, paciente, para explicarles una y otra vez quién es Él y cómo deberían de creer en Él. No es solamente un maestro, no es solamente un poderoso guía espiritual, no solamente tiene la posibilidad de sanar enfermos, sanar paralíticos, no solamente es un gran erudito en explicar con claridad la ley del Señor. Es el Mesías de Israel. Pero un Mesías diferente al que ellos esperaban. No es un Mesías guerrero que va a ponerse a la cabeza del pueblo para luchar contra Roma. No. Es el Mesías humilde y sencillo que toma la vestidura de un siervo y que con humildad extiende sus brazos de amor para todo aquel que lo necesita. Y es Dios mismo revelado. ¿Cuántos de ustedes luchan para entender a cabalidad quién es Jesús? Su naturaleza humana y divina, su propósito al venir a esta tierra, el sentido de su sacrificio, de su muerte y de su posterior resurrección. Ahora me refiero a este campo de lucha de la fe acerca de aquello que creemos. Ya no es la vida interior, el miedo, la angustia, el abandono. Ahora son nuestras creencias, nuestra forma de comprender a Dios, comprender a Jesús, cómo podemos entender su naturaleza, su revelación. Pero en este domingo, en el capítulo 15, vamos a otro aspecto en el que también la fe encuentra un desafío para poder mantenerse. Y Jesús en este capítulo 15 pasa a otro tipo de problemas que tienen que ver más bien con el entorno de sus discípulos. Jesús se refiere al mundo y a la hostilidad que los discípulos van a recibir de parte del mundo. El mundo es un concepto también en la Biblia muy amplio, muy general. Se refiere también a la creación, pero en este caso no se refiere a la creación como el mundo, sino se refiere a aquellos poderes que están en contra del Señor, los que rechazan a Dios. Cuando en la Biblia se habla de no dejarnos vencer por el mundo, o no irnos al mundo, disculpen, se refiere a estas fuerzas que se oponen al Señor y que se oponen a Dios desde el principio. Este es el sentido de la palabra mundo en este verso. Podemos decirlo de dos maneras sencillas. Se refiere a ese poder religioso, en este caso ejemplificado por los judíos en contra de Jesús. Y se refiere al poder político, en este caso ejemplificado por Roma, y que se enfrentan a Jesús. Son los romanos los que deciden que Jesús muera crucificado, y son los judíos los que asustan sus artimañas para lograr que el maestro vaya a la cruz. Pero antes de la cruz, Jesús habla con sus discípulos y les advierte que tendrán que enfrentar también ellos adversidades. ¿Cuál es tu lucha con la fe? Tal vez te has identificado con los discípulos temerosos, angustiados, tristes, que están en una verdadera lucha interior para poder seguir a Jesús.
Tal vez te has identificado con aquellos que luchan con su comprensión de Dios, con su razón, con su inteligencia para comprender quién es Jesús. Dios, hombre, hombre, Dios. Divino, humano. Pero tal vez también tu lucha espiritual en relación con tu fe tiene que ver con la circunstancia en la que vives, con la sociedad, con el mundo que es adverso al Señor. Ninguna sociedad, ningún orden social representa a cabalidad la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Ningún gobierno de este mundo representa el gobierno de Dios. Algunos están más cerca, algunos están más lejos, pero todos son poderes humanos. Se mueven por intereses económicos, políticos, sociales. Tienen sus propias agendas que no coinciden con la agenda del Señor. Por eso es que la iglesia nunca, los discípulos de Jesús, dejamos de vivir en una circunstancia de adversidad. A veces con una persecución despiadada, como el Imperio Romano, persiguiendo a los primeros cristianos. A veces con una persecución suave y seductora. No hay la adversidad de una lucha que ponga en riesgo mi vida o la seguridad de mi familia, pero hay una muy lenta y seductora forma en que el mundo de esta sociedad de hoy pretende capturar el corazón y la fe de los discípulos. Cuando la iglesia, el discípulo, enfrenta la adversidad de la sociedad en relación con su fe, Jesús dice lo siguiente. Recordemos que a él lo siguieron, lo persiguieron y lo hostilizaron. Y no debe sorprendernos que si somos verdaderos discípulos de Jesús, también nos trate el mundo igual. Primero. Segundo, recordemos, lo veremos enseguida, que no somos más que el Señor. Y si al maestro le han hecho eso, ¿qué harán con los siervos? Si al maestro lo han tratado así, ¿qué harán con los discípulos? Dice Jesús, deben saberlo. No se sorprendan. Esto no debe ser motivo de sorpresa, porque así han tratado al maestro. Tercero, dice Jesús. No obstante, en este tiempo de prueba, cuando su testimonio sea desafiado, Jesús ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos fortalezca, nos dé dirección a fin de seguir dando testimonio. Y toda adversidad, toda situación que es enemiga del reino de Dios, se convierte en una palanca para que el testimonio siga adelante de manera vigorosa. Ustedes y yo sabemos muy bien cómo en algunos países que han sido verdaderos adversarios de la fe cristiana, especialmente bajo el poder de los gobiernos comunistas, tanto en China como en Rusia, la Unión Soviética, la Iglesia tuvo décadas de gran persecución. Pero también sabemos, como la Iglesia sufriente, la Iglesia perseguida se mantuvo viva por décadas y creció de manera extraordinaria, compartiendo la Biblia hoja por hoja y memorizándola, porque no tendrían acceso a esa misma página durante mucho tiempo, haciéndolo de manera oculta, incluso ilegal, compartir la palabra de Dios, dando testimonio, usando algunos lugares secretos para reunirse, bautizando en los baños, en las bañeras. Pero la iglesia, guiada y consolada por el Espíritu Santo, el Consolador, seguía dando testimonio. Y ahora, en el pasaje que estamos considerando, Jesús dice, para cerrar la enseñanza del capítulo 15, para que no flaquee su fe. Les advierto que esto puede pasar, para que no flaquee su fe.
para que no abandonen aquello en lo que han creído. Leeremos una vez más el pasaje, lo haremos sin detenernos demasiado, dado que hemos podido ir explicando lo que la palabra enseña, y dice el verso 18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. No puede decir, bendito sea el Señor, porque es por medio del aborrecimiento del mundo que el cristiano se identifica como tal. Claro, como ese alto contraste, porque no puedo encajar aquí, es porque mi identidad muestra que no soy de aquí. No se sorprendan, porque si fueran del mundo, el mundo los amaría como parte del mundo. El verso 20 nos dice, en momentos de prueba hay que echar mano de la memoria espiritual, de la memoria del testimonio. Recuerden que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serán culpables de pecado, pero ahora lo han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. La fe. Para la fe no es suficiente ver. Han visto las obras y me aborrecen. Ya me han rechazado a mí, ya han rechazado a mi Padre. Pero a veces el Señor permite que viendo creamos, como Israel, cuando vio el gran poder de Dios, es llevarlos con fuerza y con victoria a través del mar y destruyendo al ejército egipcio. Y dice la palabra que leímos en el verso 31, Israel vio el gran poder de Dios y creyó. Bendito sea el Señor. Cuando permite que nuestra fe se fortalezca al ver el gran poder de Dios manifestado en nuestra vida. Jesús dice, no se preocupen, no se asombren, no se angustien, eso es normal. Ustedes serán también perseguidos porque a mí me han perseguido. Y uno puede decir con toda franqueza y con toda claridad, ¿qué es en tu nombre, Señor? Pues entonces lo entendemos bien. Porque si hemos decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, aunque el mundo sea hostil y nos rechace. Y esto dice el Evangelio, palabras de Jesús, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. En el verso 26 dice el Evangelio, cuando venga el Consolador, que yo los enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, tendrá el auxilio del Espíritu Santo para que sigan dando testimonio, porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, y nuestro Espíritu testifica al mundo acerca de Jesús. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Hermano, que la lucha de tu fe nunca estorbe tu testimonio. A veces la fe, como hemos escuchado en el canto previo al mensaje, se cansa y se agota. Y estás luchando porque eres un ser humano, aunque eres sido redimido y has sido transformado por el poder del Señor, no hemos sido convertidos en ángeles. Somos personas que también enfrentamos luchas y algunas tienen que ver con aquello en lo que hemos creído. Pero estas cosas se han escrito para que su fe
no flaquee, para que viendo el gran poder de Dios, crean, y para que permitan que el Consolador, que es el Espíritu Santo, fortalezca su ser interior, para que sigan dando testimonio, porque han estado conmigo. Y si tú has estado con Jesús, no lo podrás ocultar. Darás testimonio de forma natural de haber estado con Cristo. Dice el verso 16, perdón, el capítulo 16, versículo 1, justamente es la frase de la que hemos tomado el título del mensaje de esta tarde. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Fortalezcanse, afírmense, que su fe sea sólida, que su carácter sea firme, para que en el tiempo de la persecución del mundo, de ese orden político, social, religioso que se opone al reino de Dios, ustedes no flaqueen, sino que mantengan su testimonio vivo y verdadero. Los expulsarán de la sinagoga, poder religioso. Ya está bien el día en que cualquiera que los mate pensará que presta un servicio a Dios. Actuarán de este modo, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto, para que cuando llegue ese día se acuerden de que yo ya lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Porque la palabra de Jesús no es para atemorizarnos, no es para amedrentarnos, por el contrario, es una palabra para que nos fortalezcamos en fe. No, Jesús no está omitiendo el hecho de que muchas veces en la historia de la iglesia y de nuestras vidas personales tenemos que enfrentar adversidad por causa de nuestra fe. No estás luchando porque tengas un mal comportamiento. No está tu economía despicada porque sea flojo o irresponsable. No te has enfermado por descuidado o por no ver con bien tu salud. No hablamos de cosas que pasan en la vida como consecuencia de actos equívocos nuestros o nuestros propios pecados. Estamos hablando de circunstancias adversas por la fe en Jesús, porque creemos en Él y porque mantenemos nuestra integridad en aquello en lo que hemos creído desde que empezamos a estar con Jesús. Los discípulos del Maestro, como tú y como yo, hemos tenido que hacer frente a luchas internas. Duda, temor, angustia, abandono. Pero Dios nos ha permitido decir, he decidido seguir a Cristo. Tal vez tú y yo hemos enfrentado luchas con nuestra comprensión acerca de Jesús, de la palabra, de la revelación de Dios, de cómo Él se reveló en Jesucristo. Pero bendito sea el Señor, porque su palabra ha sido clara para nosotros y transparente a nuestros ojos y oídos, y hemos podido creer en el anuncio del testimonio de Jesús. Y también es probable que hemos enfrentado la hostilidad del mundo, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, con la familia que no ha creído, en la sociedad. Pero hay algo parecido a lo que vivieron los discípulos con lo que vive el mundo de hoy. El imperio romano en el que creció la iglesia y se desarrolló era un imperio tolerante con las religiones de sus colonias. Pero era tolerante hasta cierto punto. En realidad, la hostilidad del cristianismo vino como consecuencia del judaísmo. Hasta cierto punto, el imperio romano permitió la libertad religiosa de sus colonias hasta el punto en que no afectaba sus intereses.
Por eso vemos cómo, preocupados por su situación del gobierno de la provincia de Judea, permitió que Jesús fuese crucificado. También nuestra sociedad es tolerante con la libertad religiosa. Bendito Dios, que son pocos los casos en los que la sociedad persigue el cristianismo o a los discípulos de Jesús de manera física, con cárcel o con castigo. Pero nuestras luchas de hoy, más que persecución física en países como el nuestro, tienen que ver con nuestras luchas internas. Esas dudas, angustias, temores que a veces nos limitan para dar el paso de la fe. Pero también la hostilidad del mundo de hoy se manifiesta en el campo de lo que se llaman las redes sociales. Hay adversidad, hay crítica, hay mofa, hay burla hacia la iglesia en una sociedad tan tolerante, tan plural, tan pagana como la que vivimos hoy. En esa circunstancia, cuando ser el discípulo de Jesús puede ser tachado de forma negativa, que tu fe no flaquee. Que tu fe no flaquee a fin de acomodarte al mundo y acomodarte a la sociedad. Es tan fácil perder la identidad, el carácter, la firmeza de aquello que creemos para no sonar políticamente incorrecto. Jesús dice que no flaquee tu fe. Fortalécete en el Señor. Toma fuerza en el poder del Espíritu. Recuerda lo que Jesús sufrió y que el Espíritu, el Consolador, te permite seguir dando testimonio de aquel en el que has creído. Sin temor. Bendigamos al Señor. Porque podemos confiar y podemos creer en una iglesia que sigue dando testimonio, a pesar de la adversidad de la sociedad. Hoy, en una sociedad con tanta libertad, pero a su vez con tanta austeridad hacia aquellos que siguen a Jesús. Especialmente de aquellos que representan formas de vida que no corresponden con lo que el reino de Dios significa en amor, paz, justicia, libertad, bondad, fe. Que el Señor nos mantenga firmes, que tu fe no flaquee, que tu fe no decaiga. Recuerda, si eres seguidor de Jesús, hay adversidades que no podrás evitar, pero el Señor ha vencido al mundo. Y Él envió al Consolador para darnos fuerza interior y poder seguir dando testimonio hasta que Jesucristo vuelva por su iglesia. Que así sea. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te invito a que tengamos finalmente un momento de oración. No sé, mi amado hermano, con qué estás luchando tú. Querida hermana, desconozco si tienes luchas internas que están inhibiendo el paso de fe. Estás luchando para vencer la angustia, el temor, la incertidumbre, a fin de decidirte a seguir a Jesús. Desconozco si tus luchas son teológicas, doctrinales, religiosas, y no atinas a creer de manera clara y comprometida en Jesús que se revela en la palabra, y especialmente en Juan, con una revelación clara acerca de su naturaleza divina. Y tampoco puedo tener certeza de si estás luchando para mantener tu fe y tu integridad en medio de un mundo con tanta libertad y con tanta adversidad hacia los valores, los principios del reino de Dios. Porque no es fácil en el mundo de hoy mantenerse
íntegros, espiritual, moral, económicamente. Es tan fácil dejarse envolver por la corrupción, por la mentira, por la injusticia, por las apariencias, por la inmoralidad. Y jóvenes y señoritas y adultos luchan para mantenerse íntegros, teniendo miedo a que el mundo en el que viven los rechace, los señale, los margine. Pero, Padre amado, vale la pena ser diferente. Si esa diferencia consiste en dar testimonio de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este gran oportunidad para dar testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy. Oramos en Jesús, Hijo amado. Amén. Espérenme, Señor, que este año de 2022 terminemos Juan, el Evangelio. Recuerden que estamos en una serie que hemos llamado Todo Juan, especialmente en este año 2022 nos correspondió la segunda parte del Evangelio, que es el libro de la gloria. Terminando el Evangelio, este año, si Dios nos presta vida, tal vez en el 23 podamos continuar con las cartas de Juan y probablemente en el 24, el Señor nos presta vida, llegaremos al Apocalipsis, así que no tenemos prisa, llegaremos finalmente a cerrar Juan con el Apocalipsis en el 2024. No sabemos si podemos avanzar un poquito más en el 23, pero el Señor así, Él lo sabe. Por lo pronto, mañana continuamos con nuestras meditaciones diarias. Estamos cada día considerando algunos versos de lo que predicamos el domingo para quedarnos pensando en ello durante la semana y como hacen el ejemplo de las vaquitas, seguir rumiando y rumiando y rumiando la palabra de Dios para absorberla en nuestras vidas. Y tú puedes compartir esta transmisión todavía. En la semana se queda grabada en nuestra página de Facebook y otros más pueden verla durante la semana. Puedes compartir la liga, copiarla también, poner en tus redes sociales para poder invitar a otros a que nos acompañen con la palabra del Señor y también solamente el mensaje lo dejamos grabado en YouTube, en el canal de Missio Dei México en YouTube. Abrazo a Mónica y a Peter, a mi hermana Patti Moreno, que también nos ha pedido oración por su mami. Seguimos orando por ella con mucho gusto, nuestra hermana Olivia Báez. Pero no es petición, sino al contrario, es también una gratitud por sus 89 años, que el próximo año próximo viernes, discúlpenme, próximo viernes va a cumplir, no, el próximo será los 90, gracias a Dios que pueda ser una gran celebración. Abrazo también a Keta y a Romeo, a Fayuz, a Fay, y a Yamira, Aurorita, César, Jorge y Claudia, y a nuestro hermano Joaquín. Que el Señor bendiga esta semana. Hermanos queridos, ustedes están al tanto de que estamos en la conmemoración de los 25 años de la partida de nuestro pastor. Estamos teniendo un segundo proyecto. El primero ya se concluyó con las charlas que pudimos compartir, pero el segundo, que es de gran importancia, la reedición del libro que el pastor publicó durante su celebración de los 25 años de su ordenación. Ahora son 25 de su fallecimiento, así que estamos ya en las últimas detalles de la edición. Les pido que oren para que ese proyecto se consolide. Tendremos el libro en formato electrónico, digital, pero también queremos tener el libro en formato físico, porque hay quienes prefieren leer el libro físicamente y otros ya se acostumbraron a hacerlo de forma digital, pero de cualquier manera creemos que será una gran contribución para la obra de Dios y para el pueblo de Dios tener ese volumen, que un volumen de 180 y tantas páginas se convirtió en un volumen de 700 páginas. Es una pequeña biblioteca, así que el Señor use ese material para la bendición de su obra. Un abrazo fraternal, que el Señor les bendiga muy ricamente.